Imagina que tu nombre está en una lista secreta que no puedes ver, una lista que garantiza una sola cosa. Alguien, en algún lugar del mundo, está planeando tu eliminación. No importa dónde te escondas, no importa cuántos años pasen, te encontrarán. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real de la operación de venganza más extensa jamás ejecutada por un servicio de inteligencia. 5 de septiembre de 1972. Múnich, Alemania. 11 atletas israelíes son asesinados en uno de los actos terroristas más brutales de la historia moderna. El mundo quedó conmocionado. Pero lo que nadie sabía es que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, una mujer de 74 años, sentada en su oficina en Jerusalén, firma una orden. Su nombre, Golda Meir, primera ministra de Israel. Con ese documento, desata una cacería humana que durará más de 2 décadas. Más de 20 asesinatos confirmados, 3 continentes, métodos que van desde balas hasta bombas sofisticadas. Una operación tan secreta que incluso hoy, décadas después, muchos detalles permanecen clasificados. La llamaron Operación Ira de Dios. Algunos la consideraron justicia, otros terrorismo de Estado. Pero una cosa es indiscutible: cambió para siempre las reglas del juego en el contraterrorismo global. Y lo más impactante de todo, hubo errores, inocentes que murieron, operativos capturados, fracasos que casi descarrilaron toda la misión. Prepárate, porque esta historia te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. Esta es la verdadera historia de cómo el Mossad eliminó, uno por uno, a los objetivos de su lista secreta. Para entender la venganza, primero debemos entender el horror que la provocó. Septiembre de 1972. Los Juegos Olímpicos de Múnich. Alemania quería demostrar al mundo que había dejado atrás su pasado nazi. Por eso, deliberadamente minimizaron la seguridad. Pocos guardias, sin armas visibles, un ambiente de paz y celebración. La delegación israelí llegó con optimismo: luchadores, levantadores de pesas, esgrimistas, atletas que habían entrenado años para este momento. Los alojaron en la Villa Olímpica en Connolly-Strasse 31, una dirección que se convertiría en sinónimo de tragedia. La madrugada del 5 de septiembre, todo cambió. A las 4:30 de la mañana, 8 hombres armados con rifles de asalto y granadas escalaron la cerca de la Villa Olímpica. Eran miembros de Septiembre Negro, una organización palestina. Entraron al edificio israelí usando una llave que, según investigaciones posteriores, obtuvieron por métodos nunca completamente explicados. La resistencia fue inmediata. El entrenador de lucha, Moshe Weinberg, se enfrentó a los terroristas, permitiendo que algunos atletas escaparan antes de ser asesinado a tiros. El levantador de pesas, Joseph Romano, también resistió. Su desafío le costó la vida. Al amanecer, los terroristas tenían 9 rehenes israelíes. 2 atletas ya estaban muertos. Las demandas de Septiembre Negro eran claras: la liberación de más de 200 prisioneros palestinos de cárceles israelíes, más la liberación de líderes de la fracción del Ejército Rojo Alemán. El asedio duró todo el día. Israel se negó a negociar, siguiendo su política inquebrantable. Las concesiones solo fomentan futuros ataques. Las autoridades alemanas buscaban desesperadamente una solución. La resolución llegó al aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, donde se había prometido a los terroristas un paso seguro al Cairo, con sus rehenes. Lo que siguió fue un desastre catastrófico. El intento de rescate alemán falló de manera espectacular. Los francotiradores posicionados para eliminar a los terroristas eran muy pocos, su entrenamiento inadecuado, su coordinación inexistente. Los 9 rehenes fueron asesinados, algunos por disparos de los terroristas, otros por una granada lanzada dentro del helicóptero donde estaban atados e indefensos. 5 de los 8 terroristas murieron, 3 fueron capturados.
11 atletas y entrenadores israelíes perdieron la vida esa noche. David Berger, Zev Friedman, Joseph Gutfreund, Eliezer Halfin, Joseph Romano, Amitzur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin, André Spitzer, Jacob Springer y Moshe Weinberg. Los Juegos Olímpicos continuaron después de un servicio conmemorativo. Esta decisión generó una controversia que nunca se resolvería. Para Israel, era obsceno. El mundo seguía celebrando, mientras los cuerpos israelíes aún estaban calientes. Pero la respuesta de Israel ya estaba tomando forma. 6 de septiembre de 1972. Madrugada. Golda Meir recibe la confirmación. Todos los rehenes están muertos. Tenía 74 años. Era la primera ministra de una nación cuya existencia se había ganado a través del conflicto y cuya supervivencia requería respuestas que otros países considerarían desproporcionadas. Convocó a su gabinete esa misma mañana. Las preguntas que enfrentaron definirían la política israelí durante años. La masacre demandaba una respuesta, pero ¿qué tipo de respuesta? La protesta diplomática no lograría nada. Los procedimientos legales contra los terroristas capturados se frustrarían por complicaciones jurisdiccionales, y era probable que Alemania eventualmente los liberara. La retaliación militar contra bases palestinas en Líbano y Siria mataría combatientes, sí, pero no alcanzaría a los planificadores, a las mentes detrás de Múnich. Lo que Meir buscaba era algo diferente, algo sin precedentes. Eliminación sistemática de todos los responsables de planificar y organizar la masacre, perseguirlos sin importar tras qué fronteras se escondieran, continuar el tiempo que fuera necesario. No sería una operación militar, sería una operación de inteligencia, no bombardeos, asesinatos, no guerra, cacería. La autorización que proporcionó estableció lo que se conoció como Comité X. Sus miembros incluían a la propia primera ministra, el ministro de Defensa y altos funcionarios de inteligencia cuyas identidades permanecieron clasificadas. El comité seleccionaría objetivos, aprobaría operaciones, supervisaría una campaña cuya duración nadie podía predecir. El principio rector para seleccionar objetivos era la conexión directa con la masacre de Múnich. La campaña no atacaría a palestinos en general, ni siquiera a Septiembre Negro en general. Atacaría a individuos, cuya participación específica en planificar, organizar, financiar o ejecutar Múnich pudiera establecerse mediante inteligencia que el Comité X considerara convincente. La autoridad operativa se otorgó al Mossad. Su director, Zvi Zamir, había estado presente en Fürstenfeldbruck. Había presenciado la catástrofe. Las imágenes lo perseguirían por el resto de su vida. Zamir entendía lo que Meir estaba autorizando y entendía las capacidades que requeriría. El Mossad había realizado asesinatos antes, pero nunca una campaña sostenida contra múltiples individuos en múltiples países durante un periodo prolongado. Los equipos que ejecutarían la campaña se formaron con personal del Mossad y unidades de operaciones especiales militares. Se seleccionaron por habilidades específicas: vigilancia, idiomas, manejo de armas, capacidad de operar en ambientes extranjeros sin llamar la atención. Los objetivos se identificaron a través de recopilación de inteligencia que había comenzado incluso antes de que concluyera la masacre. Se mapeó la estructura organizativa de Septiembre Negro, se documentó su membresía, se identificó su liderazgo. Las conexiones entre individuos y la operación de Múnich se establecieron mediante fuentes con acceso variable, pero cuya información podía ser verificada y contrastada. La lista que surgió contenía nombres cuya eliminación consumiría años. Algunos eran figuras prominentes, cuyas muertes enviarían mensajes inequívocos. Otros eran personal operativo, cuyas funciones habían sido esenciales, pero cuyos perfiles públicos eran mínimos. La operación Ira de Dios había sido autorizada. La cacería había comenzado. Objetivo 1. El intelectual en Roma. Wael Sawaiter, 38 años, intelectual palestino viviendo en Roma,
traductor y escritor cuyas actividades literarias proporcionaban cobertura para responsabilidades que la inteligencia israelí había documentado. Su papel en Múnich fue y sigue siendo disputado. La inteligencia israelí lo evaluó como coordinador de Septiembre Negro para Italia, responsable del apoyo logístico para operaciones que transitaban territorio italiano. Los críticos argumentarían más tarde que su participación fue periférica en el mejor de los casos, que era una figura literaria atacada por afiliación organizacional más que por responsabilidad operacional. Pero el Comité X había tomado su decisión. 16 de octubre de 1972, menos de 5 semanas después de Múnich. La velocidad reflejaba tanto la urgencia del liderazgo israelí como la accesibilidad que el estilo de vida de Sawyer proporcionaba. Vivía abiertamente, su dirección era conocida, sus rutinas eran observables, su conciencia de seguridad era mínima. 2 operativos esperaron en el vestíbulo del edificio de apartamentos en la Piazza Annibaliano. Sawyer regresó a casa esa noche de una cena, entrando al edificio aproximadamente a las 22:30 horas. Los operativos lo confrontaron cerca del elevador, armas en mano. Su propósito era inequívoco. Sawyer supuestamente levantó las manos, un gesto de rendición que los operativos no reconocieron. Dispararon 12 veces. Las balas impactaron su cuerpo con una concentración que no dejó posibilidad de supervivencia. Murió en el vestíbulo de su edificio, la primera víctima de una campaña que continuaría durante décadas. El mensaje que el liderazgo israelí pretendía estaba claro. Nadie conectado con Múnich estaba a salvo, sin importar dónde viviera o qué cobertura proporcionaran sus actividades. La investigación italiana no produjo arrestos. Los operativos habían salido del país antes de que se descubriera el cuerpo. La cacería había cobrado su primera víctima. La lista seguía siendo larga, la determinación inamovible. Objetivo 2. El diplomático en París. Mahmoud Hamshari, 35 años, representante de la Organización para la Liberación de Palestina en París, un puesto cuyo carácter diplomático proporcionaba cobertura para actividades que la inteligencia israelí había documentado mediante penetración de las comunicaciones de la OLP en la capital francesa. Era articulado, en múltiples idiomas, efectivo cultivando relaciones con políticos y periodistas franceses. Su conexión con Múnich se evaluó como significativa. La inteligencia israelí creía que había estado involucrado en la planificación. El método seleccionado para su eliminación reflejaba las complicaciones que su prominencia creaba. Un tiroteo en París produciría una investigación cuya intensidad podría comprometer operativos necesarios para operaciones posteriores. Se requería un enfoque más sofisticado. El dispositivo que los técnicos israelíes construyeron se ocultó en una mesa en el apartamento de Hamshari. El explosivo se posicionó debajo del teléfono que usaba para comunicaciones, cuyo contenido los monitores israelíes habían estado capturando durante meses. La bomba se activaría remotamente, cronometrando su detonación para un momento en que se pudiera confirmar la presencia de Hamshari al teléfono. La instalación requirió acceso al apartamento, que los operativos del Mossad obtuvieron mediante métodos cuyos detalles permanecen parcialmente oscuros. Algunos relatos sugieren que los operativos se hicieron pasar por periodistas que buscaban entrevistas. 8 de diciembre de 1972. Un operativo llamó al número de Hamshari. La conversación que siguió sirvió para confirmar que el propio objetivo había contestado, no un familiar o visitante. Obtenida la confirmación, el operativo activó la detonación. La explosión hirió gravemente a Hamshari, pero no lo mató de inmediato. Fue transportado al hospital, donde permaneció durante semanas antes de morir el 9 de enero de 1973. Su esposa e hija estaban presentes en el apartamento, pero no resultaron gravemente heridas. El posicionamiento del dispositivo había concentrado su fuerza en la dirección donde estaba Hamshari. 2 objetivos eliminados. La campaña continuaba. Objetivo 3. El operativo en Chipre. Hussein al-Bashir, una figura senior en la organización Fatah, basado en Chipre, la isla mediterránea cuya posición entre Europa y Medio Oriente la convertía en una ubicación conveniente para operaciones palestinas.
Su papel en Múnich se evaluó como involucrando la logística que había permitido a los atacantes alcanzar su objetivo. 24 de enero de 1973, madrugada. El equipo se acercó a su habitación de hotel en Nicosia, con armas desenfundadas y la intención de matarlo donde dormía. Entraron al hotel usando credenciales que los relatos disponibles no describen completamente. Llegaron a la habitación de al-Bashir, obtuvieron entrada y lo mataron con disparos cuyo volumen aseguró que la supervivencia fuera imposible. La salida ocurrió antes de que pudiera organizarse cualquier respuesta. La investigación chipriota produjo el mismo resultado que las investigaciones italianas y francesas. Evaluación confiable de responsabilidad israelí sin evidencia suficiente para el enjuiciamiento. El patrón se estaba estableciendo. Cada operación demostraba capacidad israelí mientras evadía las consecuencias legales. 3 objetivos eliminados, en menos de 5 meses. La lista seguía siendo larga, la determinación inamovible. El ataque a Beirut, 9 y 10 de abril de 1973, la operación más audaz de toda la campaña. Comandos israelíes aterrizaron en Beirut y realizaron asaltos contra múltiples objetivos en la propia capital libanesa. No fue simplemente asesinato, fue invasión. Fuerzas israelíes operando en una capital árabe con una impunidad que demostró capacidades que excedían lo que las organizaciones palestinas o las autoridades libanesas habían imaginado. Los objetivos incluían a Mohammad Youssef al-Nayar, conocido como Abu Yusef, evaluado como el comandante general de operaciones de Septiembre Negro; Kamal Abwan, responsable de operaciones en los territorios ocupados; y Kamal Nasser, el portavoz de la OLP, incluido como un objetivo cuya eliminación demostraría que incluso las figuras no operacionales no eran inmunes. La planificación había consumido semanas. Los comandos aterrizaron en playas cerca de Beirut. Su llegada no fue detectada por la vigilancia costera libanesa. Vehículos que los operativos habían posicionado previamente transportaron a los equipos de asalto a los edificios de apartamentos donde residían los objetivos. Los asaltos ocurrieron casi simultáneamente. La coordinación aseguró que una advertencia a un objetivo no pudiera permitir el escape de otros. Los equipos entraron a los edificios, llegaron a los apartamentos y mataron a los ocupantes con disparos cuya precisión reflejaba entrenamiento específico. Abu Yusef fue asesinado junto con su esposa. La mujer murió junto a su esposo en circunstancias que los relatos israelíes caracterizaron como inevitables dadas los requisitos operacionales. Kamal Adwan fue asesinado en su apartamento. Kamal Nasser fue asesinado en su escritorio, supuestamente trabajando en un discurso cuando entraron los comandos. La extracción ocurrió por las mismas rutas que se usaron para la inserción. Los equipos regresaron a las playas y partieron en embarcaciones que los llevaron a aguas internacionales antes de que pudiera organizarse la respuesta libanesa. Toda la operación, desde el aterrizaje hasta la partida, consumió aproximadamente 3 horas. La audacia del ataque produjo reacciones cuya intensidad reflejaba la violación de la soberanía libanesa. Fuerzas israelíes habían operado en una capital árabe, habían matado a funcionarios palestinos de alto rango en sus hogares y habían partido sin bajas. La demostración de capacidad era inconfundible. El desastre de Lillehammer. Pero la campaña que había procedido con tal aparente precisión estaba a punto de enfrentar una catástrofe. 21 de julio de 1973. Lillehammer, Noruega. El objetivo se suponía que era Ali Hassan Salameh, el jefe de operaciones de Septiembre Negro. Su responsabilidad en la planificación de Múnich lo convertía en la figura más importante en la lista israelí. El hombre que murió fue Ahmed Boushiki, un camarero marroquí cuya única conexión con las organizaciones palestinas fue la desgracia de ser identificado erróneamente. Las circunstancias que produjeron el error reflejaron fallas en múltiples niveles. La inteligencia que había identificado la supuesta presencia de Salameh en Lillehammer era incorrecta. La vigilancia que debería haber confirmado la identidad del objetivo fue realizada por operativos que carecían del entrenamiento o el tiempo para verificar lo que sus observaciones iniciales habían sugerido. Boushiki fue disparado en una calle de Lillehammer mientras caminaba a casa desde un cine con su esposa noruega embarazada. Los operativos que lo mataron salieron de la escena confiados de que habían eliminado a uno de los objetivos más importantes de su lista. La confianza estaba fuera de lugar.
Habían matado a un hombre inocente. La catástrofe se agravó con la captura de 6 operativos en las horas siguientes al asesinato. La policía noruega había observado actividad sospechosa, había documentado placas y descripciones y estaba posicionada para hacer arrestos. El juicio que siguió produjo condenas cuyas sentencias fueron modestas según los estándares noruegos, pero cuya publicidad fue devastadora para los intereses israelíes. La existencia de la campaña de asesinatos, que los funcionarios israelíes no habían confirmado ni negado, quedó expuesta a través del testimonio y la evidencia que requirieron los procedimientos judiciales. Las consecuencias operacionales fueron severas. Los métodos que se habían empleado ahora estaban documentados en registros judiciales. El personal que había participado era conocido por servicios de inteligencia cuya cooperación con operaciones israelíes ya no podía asumirse. Las casas de seguridad, los protocolos de comunicación, los arreglos logísticos, todo requirió reconstrucción. La familia de Ahmed Bushiki recibió una compensación que Israel eventualmente proporcionó. El pago reconocía responsabilidad sin admisión formal del error. El reconocimiento no restauró la vida que había sido tomada. La campaña continuó a pesar de Lillehammer, pero el desastre había demostrado limitaciones que la excesiva confianza había oscurecido. Los cazadores podían cometer errores, los inocentes podían morir. La cacería de Ali Hassan Salameh. Ali Hassan Salameh, el objetivo cuya supuesta presencia en Lillehammer había producido el asesinato de Ahmed Bushiki, seguía siendo la figura más importante en la lista israelí. Su papel en planificar Múnich se evaluó como central. Su eliminación era esencial para la conclusión simbólica de la campaña. La cacería de Salameh continuó durante años después de Lillehammer. La búsqueda se complicó por el aumento de seguridad que la exposición de los métodos israelíes había provocado, y por la propia conciencia de Salameh de que era el hombre más buscado en la lista de Israel. Se movía cuidadosamente, variaba sus rutinas, se rodeaba de seguridad cuya vigilancia reflejaba la comprensión de que los operativos israelíes estaban buscando oportunidades. Su estilo de vida complicaba la cacería de maneras que la planificación operacional tuvo que abordar. Salameh era extravagante, disfrutando los placeres que su posición permitía. Se casó con Georgina Risk, una mujer libanesa que había sido coronada Miss Universo. La unión produjo un perfil de celebridad que hizo más difícil la vigilancia encubierta. Los años entre Lillehammer y la eventual muerte de Salameh se consumieron en recopilación de inteligencia cuya paciencia excedió cualquier cosa que la campaña hubiera requerido previamente. El avance llegó a fines de 1978, cuando la inteligencia indicó que los patrones de Salameh en Beirut se habían estabilizado lo suficiente como para que pudiera proceder la planificación operacional. El método seleccionado fue un coche bomba. El explosivo se posicionó en un vehículo que se estacionaría a lo largo de una ruta que Salameh recorría regularmente. 22 de enero de 1979, más de 6 años después de la masacre de Múnich, más de 5 años después del desastre de Lillehammer. El vehículo de Salameh se acercó a la ubicación donde se había posicionado el coche bomba. La detonación se activó cuando se confirmó su proximidad. La explosión mató a Salameh y a 4 guardaespaldas que viajaban con él. También murieron transeúntes. Las víctimas colaterales fueron una consecuencia que el método empleado no pudo prevenir. El príncipe rojo estaba muerto. El nombre más importante de la lista de Múnich había sido tachado. El legado de la venganza. La campaña que Golda Meir había autorizado en septiembre de 1972 continuó mucho después de su salida del cargo. La autorización aparentemente permaneció vigente a través de sucesivos gobiernos israelíes. Los objetivos que permanecieron en la lista fueron perseguidos a lo largo de décadas. Atef Bezeiso fue asesinado en París en junio de 1992, disparado afuera de su hotel. Su papel en planificar Múnich había sido documentado en archivos cuyo contenido abarcaba 2 décadas de recopilación. Su muerte llegó 20 años después de la masacre de Múnich. Lo que puede establecerse es que la operación Ira de Dios produjo más de 20 asesinatos confirmados a lo largo de más de 2 décadas de operaciones.
Los objetivos incluyeron funcionarios de alto rango de la OLP, operativos de Septiembre Negro e individuos cuyos roles variaron desde planificación y comando hasta logística y apoyo. El alcance geográfico abarcó Europa, Medio Oriente y más allá. La evaluación operacional produjo conclusiones cuya validez fue disputada. Los defensores argumentaron que la campaña había eliminado individuos cuyas capacidades las organizaciones palestinas no podían reemplazar fácilmente. Había demostrado determinación israelí en términos que futuros atacantes necesitarían considerar. Los críticos argumentaron que la campaña había producido consecuencias que complicaron en lugar de servir a los intereses israelíes. El desastre de Lillehammer había expuesto métodos y personal. Los asesinatos habían producido mártires cuyas memorias las organizaciones palestinas invocaban para reclutamiento y motivación. El legado de la operación Ira de Dios se extendió a través de décadas para influir en la política israelí y el contraterrorismo internacional. El principio de que los terroristas podían ser cazados a través de fronteras y eliminados sin importar dónde se refugiaran se convirtió en doctrina israelí establecida. La respuesta estadounidense a los ataques del 11 de septiembre incluyó programas de asesinatos selectivos cuya lógica se hacía eco de las justificaciones israelíes de décadas anteriores. Los drones que mataron a figuras terroristas en Pakistán, Yemen y otros lugares representaron la evolución tecnológica de enfoques que Ira de Dios había iniciado. La memoria de Múnich misma permaneció central para la conciencia israelí. La masacre se conmemora anualmente. Los nombres de los 11 atletas se recitan en ceremonias cuyo propósito es asegurar que las generaciones posteriores comprendan lo que ocurrió y por qué. ¿Logró la campaña sus objetivos? La respuesta táctica fue en gran medida sí. Los individuos atacados fueron en su mayoría eliminados. El mensaje sobre la determinación israelí fue entregado. La respuesta estratégica fue más complicada. El terrorismo palestino continuó. El conflicto israelí-palestino permaneció sin resolver. ¿La campaña disuadió el terrorismo futuro? La evidencia fue mixta. Ocurrieron ataques posteriores a pesar de la campaña, sugiriendo que la disuasión fue incompleta. ¿Fue la campaña moralmente justificada? La pregunta involucra premisas que diferentes observadores no comparten. Los 11 atletas que murieron en Múnich no fueron restaurados por la campaña que sus muertes provocaron. La venganza que Israel ejecutó no pudo deshacer lo que se había hecho, no pudo devolver a los muertos a sus familias, no pudo borrar las imágenes de horror que el 5 de septiembre de 1972 había producido. 11 atletas asesinados en Múnich, más de 20 asesinatos a través de 3 continentes, una campaña de venganza que duró más de 2 décadas. Golda Meir autorizó la operación Ira de Dios porque creía que los muertos exigían respuesta y los vivos exigían protección. Los cazadores que desató persiguieron a sus objetivos a través de fronteras y a través de años. ¿Fue justicia o fue venganza? Esta fue la historia real de la operación Ira de Dios, una de las campañas de asesinatos más extensas jamás ejecutada por un servicio de inteligencia. Una historia de venganza, justicia, errores fatales y consecuencias que todavía resuenan hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Israel justificado en su respuesta? ¿Los fines justificaron los medios? ¿Qué hay del inocente que murió en Lillehammer? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Si esta historia te mantuvo enganchado, te tengo una pregunta. ¿Quieres más contenido como este? ¿Historias reales de operaciones de inteligencia, espionaje y eventos que cambiaron el mundo? ¿Historias que no te cuentan en ningún otro lado? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Cada semana subo contenido fascinante sobre historia, política y operaciones secretas que te dejarán pensando. Y si realmente te gustó este video, compártelo con alguien a quien le fascinen estas historias. Ayúdame a crecer esta comunidad de personas que quieren entender cómo funciona realmente el mundo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia real siempre es más impactante que cualquier ficción.